Señora diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Gaby Arellano, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Saludos a toda su mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos cómo es eso de que en su país, pues que también es el nuestro de corazón, en Venezuela, campean las FARC y el ELN y hacen lo que les da la gana, sembrando terror y distribuyendo los resultados de su tráfico maldito con la cocaína. ¿Qué es lo que está pasando con el ELN y con las FARC allá en Venezuela, doña Gaby? Doctor Fernando, lamentablemente, en paralelo a que se estaba haciendo todo el proceso de La Habana, el mal llamado proceso de paz de La Habana, la ocupación del Estado del territorio venezolano por parte de estos grupos armados ha sido paulatino y que cada día no solamente están en la frontera, sino ya están en casi el 70% de todo el territorio venezolano, a diferencia de cómo ellos vivían en territorio colombiano, que vivían siendo perseguidos, atacados por las fuerzas del Estado. En Venezuela ellos son tratados como ministros. En Venezuela la cúpula de la FARC, la cúpula del ELN, de sus altos mandos, no están escondidos en cambuches en la selva adentro, están en las principales ciudades del país, son tratados como ministros y eso ha sido la razón por la cual Nicolás Maduro sigue usurpando el poder en Venezuela, porque él se sostiene bajo las armas, bajo la fuerza, bajo el dinero que le da el narcotráfico, que es el control principal que tienen estas fuerzas delictivas, estos delincuentes que han lamentablemente coartado todo el Estado venezolano, todas las Fuerzas Armadas. No hay un componente de la Fuerza Armada venezolana que los combata, que los ataque, sino al contrario, todas las Fuerzas Armadas en sus distintas jerarquías están subordinadas a las órdenes de los jerarcas de la FARC y del ELN bajo una línea política directa de Nicolás Maduro, ¿no? Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Ellos en Venezuela no están vistos como bandidos por parte de quien usurpa el poder, sino son ministros, son parte del gabinete de Nicolás Maduro y esto los hace aún más peligrosos porque mientras ellos tengan la protección, el resguardo de quienes hoy usurpa la primera cartera en Venezuela, pues seguirán haciéndole daño a Venezuela, a Colombia y a todo el continente. Bueno, doña Gaby, tienen dinero y lo tienen en inmensas cantidades porque parte de la droga y parte muy importante que sale de Colombia hacia los mercados del mundo sale por su país, sale por Venezuela. Y esos son dólares que ingresan a un país que está literalmente arruinado. Entonces el que tiene dólares en un país en ruinas lo tiene todo. No son riquísimas las FARC y el ELN allá en su patria, en Venezuela, y no son riquísimos los que están aliados con ellos, asociados con ellos para acabar de destruir un país, el más rico de América, que está en ruinas por obra de estos bandidos. ¿Cómo es el tema económico de las FARC y el ELN allá en su patria? Doctor Fernando, todo lo que corresponde a nuestros ríos, a nuestros encuentros fluviales en la frontera entre Colombia y Venezuela, todo lo que es la costa caribe de nuestro país está totalmente tomada en la distribución de la droga que se siembra en territorio colombiano, se procesa en las fronteras y se distribuye a todo el continente. Las riquezas son multimillonarias, lo que representa el círculo de Maduro, donde está estrechamente relacionado Santrich, Iván Márquez y toda esta cúpula de bandidos, se dimensiona en dineros casi como de magnates considerados en el mundo. Es allí donde nosotros hemos insistido a la comunidad internacional que lo que hay en Venezuela no es un mal gobierno, no es un gobierno que tiene deficiencias en el sistema democrático, es un narcoestado que el daño que se le hizo a Colombia en el pasado se queda pequeño en comparación con el daño estructural que hay hoy por parte del narcotráfico y la guerrilla en el Estado venezolano. Ellos controlan todo el territorio, insisto, más allá del territorio fronterizo, que está en la propia capital de la República, además aunado al sembradío, procesamiento y distribución de la cocaína, también está la explotación de nuestro mineral, de nuestro subsuelo, que va combinado con el tráfico ilícito de armas. Esto aquí un gran cóctel, y nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Yo he sido víctima de amenazas por decir con claridad que ni Santrich, ni Iván Márquez, ni toda esta cúpula de bandidos están siendo ni atacados, ni simplemente protegidos en Venezuela, sino que son parte, insistimos en esto, Fernando, del gabinete de Nicolás Maduro, del gabinete ministerial de Nicolás Maduro, y que toman las decisiones directas, y es por eso la importancia de que el gobierno de Colombia
refuerce todo el tema de seguridad en las fronteras, porque todo lo que se procesa en Colombia se distribuye desde el territorio venezolano, y el daño más profundo que se le ha hecho de la premiación y el permiso que se le ha dado a estos grupos irregulares es tener el control de las Fuerzas Armadas, que es lo que hoy solo sostiene a Nicolás Maduro en el poder, basado en esas finanzas. Por eso nosotros hemos reiterado en muchos espacios que tener los pasos fronterizos oficiales cerrados ayuda a las finanzas de la FARC, ayuda a las finanzas del ELN, porque todos los pasos irregulares hoy están totalmente controlados por estos bandidos que le cobran a cualquier ciudadano que pasa a buscar un kilo de arroz en Colombia, que pasa a buscar una pastilla para la tensión o un medicamento para el tema de la diabetes. Tiene que pagar entre 2, 3, 4, 5, 10 dólares, dependiendo de lo que usted cargue encima, para pasar tanto en sentido Venezuela-Colombia como de Colombia a Venezuela. Y es allí donde nosotros le decimos a los gobiernos demócratas de la región, tener los pasos fronterizos cerrados ni da controles de bioseguridad, ni da controles de seguridad. Al contrario, financia, aumenta las riquezas económicas que ellos tienen hoy en ese sistema, en ese ecosistema financiero que se maneja todo a lo largo y ancho de la frontera y que permea mucho más allá del territorio fronterizo. Ese fenómeno está contribuyendo a lo que se llama la dolarización de la economía venezolana. En Venezuela el bolívar ya prácticamente no existe, pues porque no tiene valor. Lo que tiene valor es el dólar, y uno se pregunta, en una economía arruinada, ¿de dónde produce dólares? Porque el petróleo, el producido del petróleo, está completamente comprometido en deudas con China y en deudas con muchos países. A eso a Venezuela no le queda nada, no le queda nada respecto a las necesidades que tiene. Entonces, transferencias o remesas de venezolanos que salieron para apoyar a sus parientes, no pobres, sino miserables, que quedaron dentro de Venezuela. ¿Y narcotráfico? Eso es lo que explica la dolarización, doña Gaby. Totalmente, don Fernando. Primero, dejar claro que el tema de la producción petrolera no le genera ningún tipo de riqueza al Estado. El poco petróleo que se produce hoy en Venezuela se le regala a Cuba directamente, y se está pagando una deuda con China que está cotizada en 2, 3 décadas para poder subsanarla. Es decir, el ingreso del dinero y de la dolarización en Venezuela no depende del petróleo para nada, depende todo y en gran cantidad al proceso del narcotráfico. En el territorio venezolano las principales ciudades están dolarizadas, y las ciudades del occidente del país se manejan bajo el peso colombiano y están sujetos tanto el dólar estadounidense como el peso colombiano a la hiperinflación. Ni siquiera esas mismas dos monedas se encuentran estables, sino se mueven en un sistema de hiperinflación que hace totalmente más costosa y va incrementando sustancialmente más la pobreza extrema, la desnutrición en nuestros niños, pero una cúpula muy pequeña de esa donde está la FARC y donde está la élite del ELN, que se está haciendo multimillonaria de manera acelerada, y ese dinero, doctor Fernando, va para tener control en las campañas electorales en Ecuador, va para tener control de sus aliados en Perú, va para tener control en las campañas electorales en toda Colombia y todos los países cercanos de América Latina, y es por eso que nosotros insistimos a la comunidad internacional. Subestimar a Maduro y subestimar a la FARC y subestimar al ELN es caer en la trampa engañosa de entregarle el continente a estos sistemas de extremo comunismo, de extremo socialismo, que lo único que buscan es reproducir la miseria, es reproducir el hambre, y esto que hoy lamentablemente estamos viviendo en Venezuela no es ajeno a que pueda suceder en otro país del continente americano, y especialmente ellos tienen los ojos puestos en Ecuador y en Colombia, y sabemos cómo todo ese dinero ilícito, todos esos millones de dólares que se producen en la cocaína, en el narcotráfico en Venezuela, va directamente a las campañas de los partidos de extrema izquierda en Ecuador, en Perú y en Colombia. Bueno, doña Gaby, resultado final, una cúpula de bandidos infinitamente ricos y luego un pueblo en la miseria. Lo que hay en Venezuela, las cifras que nos dan, si es que en la medida en que las cifras en Venezuela sean confiables, nos hablan no de pobreza extrema, de miseria en la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿El mundo sabe eso? ¿Ustedes le han podido mandar ese mensaje al mundo? ¿O estamos cubiertos por una capa de silencio cómplice de las naciones más fuertes e inclusive de la ONU, que no le dice la verdad al mundo, no le cuenta lo que es lo que está pasando en Venezuela? Cuéntenos usted.
Don Fernando, lamentablemente las redes de la extrema izquierda internacional trabajan de manera más coordinada y más eficiente. Yo tengo que decirlo con mucho dolor. Y los demócratas del mundo, los que tenemos visiones de libertad, trabajamos de manera descoordinada y desordenada. Es muy lamentable que en pocos días, en pocas horas, le permitan a Nicolás Maduro hablar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, don Fernando, y nosotros hemos denunciado a los gobiernos libres, a los gobiernos del occidente del mundo, que no se le puede permitir a un genocida, que no es que está llevando a la pobreza a un país, está africanizando a un país rico en minerales y petróleo, está africanizando a un país de Latinoamérica, como es el tema de Venezuela. Lo que nosotros estamos viendo, lo que está llegando a Colombia con los refugiados, los migrantes, es pobreza extrema, que es un plan utilizado, bien orquestado por esta izquierda comunista, socialista, que lo único que busca es repetir el modelo venezolano en otros gobiernos, y por eso no aceptamos y hemos rechazado y le pedimos a todos los aliados de nuestra causa que no se puede quedar silente ante esa atrocidad de permitirle al señor Nicolás Maduro hablar en el Consejo de Derechos Humanos y abrirle una tribuna de ese nivel. No entendemos por qué Vivanco señala, ataca a las autoridades de Colombia y exige respeto a los derechos humanos, y esa misma organización que representa a Vivanco le haga lobby y le abra las puertas a Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos. Porque Vivanco representa a Soros. Es por eso, así de sencillo. Doña Gaby, esa situación de Venezuela extremadamente delicada es conocida por el mundo. Usted nos dice que no, que la extrema izquierda periodística calla lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Cuándo sabremos la verdad del hambre, de la desnutrición infantil, que produce efectos irreversibles en el desarrollo cerebral de una generación? Es una generación perdida de venezolanos que no tuvieron desarrollo cerebral porque no tuvieron comida, porque están desnutridos en la nación más rica de América, la que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, solo comparables con las de Arabia Saudita, la que tiene los recursos mineros más increíblemente positivos, ricos que hay en toda América. Esa nación es donde se siguen presentando dificultades. Los venezolanos siguen luchando por tener un galón de gasolina, los venezolanos siguen luchando por tener un plato de comida, los venezolanos siguen asfixiados y agobiados por cortes eléctricos que se producen todos los días en todas las ciudades de Venezuela, tal vez salvo en Caracas, doña Gaby. ¿Esa es la situación de Venezuela? Lamentablemente sí, don Fernando. Lamentablemente el modelo que representa Nicolás Maduro y que instauró Chávez es el control a través del estómago, a través del hambre, para esclavizar. Y nosotros vamos a seguir en esta lucha, aliados como usted y otros en América Latina. Debemos hacer todo el esfuerzo de coordinar para vencer a esos medios de comunicación que están a la orden de estos grupos de la guerrilla colombiana, que están a la orden de estos grupos, de estas mafias transnacionales, porque, insisto, nuestra debilidad hoy es la desorganización en el hemisferio, porque la izquierda, esa extrema izquierda, sí está organizada, alineada con su objetivo claro de reproducir el modelo que hoy tiene esclavizado a la mayoría del pueblo venezolano a través del hambre y reproducirlo en América Latina. Y es por eso que nosotros hemos alertado que no se puede seguir subestimando a Nicolás Maduro, que no se puede seguir subestimando a esos que se visten de cordero, se llaman de centro, pero al final toman el poder con las debilidades de la democracia para transformarlos en países totalmente africanizados. Es lo que usted dice, es muy doloroso y es muy cierto. Estamos perdiendo una y dos generaciones del futuro por la falta de alimentación de nuestros niños. Los cuadros de nutrición, los informes de expertos en la materia cada día son más desoladores y más desalentadores. Es por eso que nosotros hemos dicho, y yo he sido una de las que lo he dicho frontal, por eso me han perseguido, por eso me ha tocado salir huyendo de mi país, porque en Venezuela levantar la voz, decir las cosas con claridad, con la franqueza, te lleva a la cárcel, te lleva a la muerte. Y es eso que nosotros tenemos que decir con las verdades más claras y más duras. Los aliados de Nicolás Maduro son los enemigos de Colombia, son los que han llevado al dolor, a la muerte de la Colombia de las décadas pasadas y que hoy está rondando de nuevo para tomar el poder. Y es por eso que nosotros hemos dicho al actual gobierno y a los sectores democráticos de Colombia, Perú y Ecuador, no se puede subestimar a los aliados de Nicolás Maduro en todo el hemisferio, no se puede permitir
que los medios de comunicación sean coartados y tomados por esta extrema izquierda, y no se puede permitir el silencio cómplice de lo que se quiere dejar llegar y abrirle ventanas a Nicolás Maduro con la falsa premisa de que las sanciones financieras, las sanciones petroleras son las que causan el hambre en Venezuela. El hambre en Venezuela es producto de la corrupción, es producto del desfalco de la nación, es producto de acabar con unas instituciones del Estado venezolano durante las últimas 2 décadas. Esa es la causa del hambre y de la situación de extrema pobreza que vive el pueblo venezolano y de la ausencia de servicios públicos. No son las sanciones financieras, no son las sanciones petroleras, al contrario, este asfixia financiero, este asfixia diplomático ha tratado de acorralar a la cúpula de Nicolás Maduro. Yo creo que ha sido insuficiente y considero que para poder poner fin a esta tragedia que vive el pueblo venezolano se tiene que actuar con fuerza, con firmeza, con determinación y con una estrategia que no se desvíe en el camino, sino que sea concreta en liberar al territorio venezolano, que a su vez es el progreso de América Latina. Mientras Nicolás Maduro siga sentado en Miraflores, en la región no va a caminar en el progreso y desarrollo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. No hay duda ninguna, y Nicolás Maduro no es enemigo de Colombia, es enemigo de la humanidad. Lo que usted está escribiendo es un genocidio de unas proporciones colosales, y el mundo lo tolera. Y ese país arruinado, vuelto pedazos, todavía tiene arrestos para mandarle petróleo gratuito a Cuba, para mantener otro régimen de oprobio que es el régimen cubano. Doña Gaby Arellano, hay que seguir en la lucha. Usted es la voz de muchos que no tienen voz, y la justicia tiene que imponerse finalmente sobre estos regímenes de oprobio, sobre estas dictaduras ignominiosas como la de Nicolás Maduro y la que mantienen Castro y sus secuaces en Cuba. Doña Gaby Arellano, muchas gracias y adelante con su campaña y con su batalla. Gracias, doctor Fernando. Un saludo a su audiencia.